La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, abramos nuestras Biblias al capítulo 5 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Pero pareciera que nos estuviese hablando a nosotros también, y lo está, porque viene del Espíritu de Dios a la humanidad. Y vamos a leer los primeros 10 versículos para tener el hilo completo de esta parte, este capítulo. Y nos enfocaremos en los versículos 6, 7 y 8. Pero vamos a leerlo. Recuerden que estamos explicando la palabra, con todas las limitaciones que uno tiene y limitaciones del tiempo. Pero lo que queremos es abrirla, explicarla y dejar que el Señor utilice la palabra para nuestra vida. Y que tengamos una comprensión mayor de lo que es el Evangelio y sobre todo del Dios a quien servimos, el Dios de Jesús, el Dios de Abraham, Jacobo, Isaac, David, los profetas y los apóstoles, a Él. Todos en voz alta, pero por favor yo no quiero decir, por favor les quiero oír. Empecemos y leámoslo con fuerza, todos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Toda una frase. Y fluía del corazón, de la mente, del espíritu de Pablo, mientras que lo escribía o alguien se lo escribía. Pero ahí andaba la palabra. Todo el producto de años de reflexión, de prédicas constantes todos los días, y esas palabras fluían por todo su ser y lo enfoca y lo recoge en esta carta de Pablo. ¿Cómo no nos gustaría haber estado en todas las prédicas de Pablo, de 14 años? Todos los días predicaba en alguna parte. No cesaba de predicar. Tendríamos tomos y tomos y tomos y tomos de él. Pero tenemos estas epístolas que él envió
a las distintas iglesias. Esta la envió desde Corinto antes de llegar a Jerusalén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es una realidad. El Espíritu Santo ha sido dado. Nos fue dado. Fue dado a la humanidad. Y el Espíritu Santo redarguye y nos llama al lugar en que nos arrepentimos y confiamos en Él. Y cuando nos confiamos a Él y Él nos perdona nuestro pecado, entonces viene el Espíritu Santo a tomar su lugar en nuestra vida. Y empieza a ocuparlo. Y empieza a generar una nueva persona. Y después nos llena sobremanera de su Espíritu Santo de una forma constante, si lo buscamos. Y cuando viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros, como viene de aquel Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya naturaleza es amor y justicia, veracidad y fidelidad, ese amor automáticamente viene a llenar nuestra vida. Y si usted no ha entendido eso, empiece a evaluar su pasado. Evalúe su vida desde que conoció al Señor. ¿Podría decir usted, me doy cuenta de lo mucho que Él me ha amado, me ha cuidado, ha estado a mi lado, en momentos difíciles me ha acompañado, de escasez he tenido algo? Y así uno podría decir, sí, su amor se ha derramado en mi vida y lo reconozco en esto y aquello. Además me hizo de nuevo. Además no soy el mismo de antes. Además me gozo aún en las tribulaciones, porque ha producido paciencia y virtud y carácter, y eso me da esperanza para el futuro y esperanza de la gloria eterna, porque su amor ha sido derramado y ha hecho algo nuevo en mi vida. Aleluya. Y con eso pasamos al versículo 6. 5, 6. Ahora empieza con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Porque. Eso quiere decir que esta no es una frase aislada. Quiere decir que viene como una respuesta a todo lo anterior. Y nos va a dar su respuesta. ¿Por qué esto? Y aquí fundamenta el Evangelio Pablo de una forma sucinta, que es sumamente importante. Así que todo esto que hemos leído en los primeros versículos 5 del capítulo tiene su razón y nos lo va a dar. Y ojalá que pudiéramos llegar al versículo 11, pero no vamos a llegar, y no vamos a llegar al versículo 10, quién sabe si al versículo 9, pero lo vamos a ir desglosando. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Porque qué? Cristo. Cristo. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este? Este ungido de Dios, este que era el Logos de Dios y es el Logos, quien habitó y habita eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo, pero en su amor se hizo como usted y como yo, se hizo hombre, tocable, se hizo bebé, con María y con José. Nació de María Virgen. Y conoció la pobreza, pero conoció todos los estratos de la sociedad. Y se formó. Y se formó en la casa de María y de José,
al lado de un padre que era sencillo, pero era fiel carpintero. Así que Jesús estuvo allí en la carpintería de José. Y esas manos que crearon todo el universo, con todas sus constelaciones, galaxias y toda la belleza de los astros y de las leyes termonucleares y físicas, el Creador se hizo hombre y se hizo carpintero. Y creaba piezas de madera con su papá, José. Y ahí estuvo, 14, 15 años, conociendo lo que era ser un joven, un varón. Tuvo los hijos, los hermanos menores, que nacieron de María y de José. Una vida normal hasta que José, según la tradición, falleciera. Y luego se encargó de la familia otros tantos años para darle sustento al hogar. Y subía al templo y se formaba y se llenaba como joven de la palabra de Dios. Así que usted se puede identificar con ese Jesús. Y llegó el momento en que ya iba al público. No quería ir. No, ¿por qué me estás haciendo hacer un milagro? Todavía no ha llegado mi tiempo. Pero hizo el primer milagro. Y caminó entre la gente, y habitó, y hablaba, y tenía sus amistades. Escogió hombres para ser sus discípulos y les enseñaba. Comían con él, dormían con él. Él hacía milagros, sanidades, enseñaba, tenía compasión y misericordia de la gente que le rodeaba, de las viudas, de los que estaban solos, de los leprosos. Confrontaba la iniquidad, confrontaba la injusticia y la maldad y las estructuras pecaminosas, todas. Uno casi puede ver a Jesús caminar con las multitudes que le seguían allí. Cristo. Maravilloso. Seguimos. ¿Cuándo qué? Cuando aún ¿qué? Éramos débiles. Pablo va a usar aquí 3 palabras para describir a la humanidad. La primera palabra es débiles. La segunda, impíos. La tercera, pecadores. Como para arremeter y hacernos entender quiénes somos nosotros ante el increíble y asombroso amor de Dios. El contraste. Pero entra suave. Cuando aún éramos ¿qué? Débiles. Incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Incapaces de hacer las cosas perfectamente bien. Incapaces de relacionarnos bien, incapaces de alcanzar la gracia de Dios por nuestro pecado, incapaces de lograr aquello que pudiera acercar a Dios a nuestra propia vida, solos, errantes en las calles de la vida y muy solos internamente, espiritualmente, tratando de llenar el vacío de la vida del ser humano. Ahí está, débiles. Cuando aún que éramos débiles. A su tiempo. Hasta allí. Un tiempo. ¿Cuál tiempo? Su tiempo. El tiempo apropiado. ¿Cuál es el tiempo apropiado?
Siempre es el tiempo apropiado para usted y para mí, para conocerle, pero hay una carga mucho mayor aquí, porque este era el Logos eterno hecho hombre, así que venía de la eternidad, con un plan de amor, divisado en la eternidad desde siempre, con el Padre y con el Espíritu Santo, y sabía que al hacerse hombre habría un momento específico en la humanidad, en el tiempo de la humanidad, en que tendría que hacer algo súbito, inesperado, no imaginado por el ser humano. Su tiempo. Pero lo hizo en la fundación del mundo. Juan 17, antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24. Léanlo conmigo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos que estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde que antes de la fundación del mundo. En la eternidad me amaste. En la eternidad nos pusimos de acuerdo. En la eternidad nunca hubo un acuerdo en un momento de la eternidad. Siempre era el plan de Dios salvar a su creación. Siempre era el plan de Dios extenderse, porque como dije, la naturaleza de Dios es justicia, veracidad y amor. Y Él hizo una creación para que le adorase. Pero como le dio una cosa que se llama libre albedrío, sabría que no toda su creación le habría de amar, se habría de apartar. Así que hizo un plan desde la eternidad para aquellos que no le amarían, para rescatarlos. Pero ya eso estaba así calculado desde la fundación del mundo. Y ya la creación se hizo, y a partir de miles de años, 2, 3, 4 mil años, las filosofías venían y las filosofías iban. Los imperios iban y venían. Y ninguno de ellos logró un plan para hacer una sociedad perfecta. Y todavía estamos tratando de hacer sociedades perfectas. ¿Y las hemos logrado? ¿Cómo? ¿Las hemos logrado? No, ninguna. Y siempre quisiéramos seguir arreglando las cosas para ver si podemos llegar a tener una sociedad perfecta. Es un problema del ser humano. No lo hemos logrado. Pero volvamos al tiempo de Jesús. Teorías, filosofías, imperios, leyes del Antiguo Testamento para que el hombre se portara bien. ¿Y se portó bien? ¿Y nos portamos bien? Hay fallas. Ok. Entonces vengamos a lo que dice. A su tiempo, Gálatas 4, versículo 4. Podríamos sacar listas de versículos, pero estoy sacando una y otra rapidito. Gálatas 4:4. ¿Pero qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el momento apropiado en la historia, cuando todas las naciones confluían bajo el imperio romano, y todas las carreteras y todos los militares y todas las sociedades manejaban más o menos el mismo idioma y la misma cultura que se conocían, cuando vino el momento preciso en la historia, aún los judíos ya se rindieron, estaban bajo el dominio romano, así que ellos también habían perdido su lugar que ellos creían tener. Cuando vino ¿el qué? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera de Tesalonicenses, creo que es, si mal no me acuerdo.
Próximo versículo que está ahí. Ajá. No, ese no es. Ese no es. No quiero. Ya con eso basta. Volvamos entonces. 5, versículo 6. Romanos 5, 6. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo, ¿qué? Murió. Dijimos muchas cosas acerca de Cristo, ¿verdad? Logos, nacido de María, carpintero, José, se crió, se formó, etcétera, hizo sanidades, milagros, etcétera. Pero eso no era la cúspide de su acción, eso no era la cumbre. El acto cumbre era ¿qué? Morir. Usted diría, el acto cumbre mío será cuando yo haga el edificio más alto del mundo. O el invento, o el descubrimiento, o mi formación personal. Usted sabe, hay alguna gente que tiene un diplomado, después otro diplomado, después otro diplomado, y uno tiene licenciaturas, 5 diplomados, 2 magíster, tantos doctorados y siguen. ¿Por qué? Porque nunca se llenan. Y no solamente eso, sino que les encanta aprender y saber. Maravilloso. Y tienen la oportunidad de hacerlo. Maravilloso. Pero el acto cumbre de Jesús era ¿qué? Morir. Si no hubiese muerto, usted no estaría aquí. Si no hubiese muerto en la cruz como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo y quien nos justifica delante de Dios, porque le creemos a la obra de Él, usted y yo andaríamos errantes por las calles, buscando algo que nos pudiese satisfacer y dar paz al alma. Y una reconciliación y una armonía con Dios, con los demás y con uno mismo. Pero Él, ¿qué? Murió. ¿Por qué murió? ¿Por? No por quién, sino ¿por qué murió? Por mis pecados, pero algo mayor, porque es amor, porque nos ama. Quizás el Dios suyo no le ama a usted. Hay algunos que tienen un Dios que está ahí castigándolos. Pero el Dios de la Biblia no es ese. Ya estamos castigados y viviendo lejos de Dios. Y lo que queremos es un poquito de amor, un poquito de paz. Y Él murió por amor. Asombroso. Para darte una nueva vida, para el perdón de tu pecado, para que fueras libre, para que fueses feliz y para que te llenaras del amor de Él, para que amases a otros. Pero hay algunos que entran y conocen el amor de Dios y ya están corrigiendo a todo el mundo. Todo. Y uno ya va, un momentico. Llénate del amor de Dios y entiende que si Dios te amó a ti, tú necesitas amar a esta gente impía. ¿Qué dice allí? A su tiempo murió por aquellos impíos. ¿Sino por quién? Los impíos. Dígalo, por mí que fui un impío. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir impío?
una persona cuya imagen de Dios ha sido desfigurada. Esa imagen que Él estableció en la vida suya a semejanza de Él se desfiguró y se desfigura con el pecado. Y nos aparta de Él. Y apartándonos de Él, la vida se vuelve una vida solitaria, sin relaciones significativas. Y empieza la vida a centrarse en mis propios intereses para tratar de satisfacer mi propio vacío del alma, esa soledad que se llama hoy día existencial, esa angustia. El impío es aquel quien no le dará lugar a Dios, no lo toma en cuenta. No necesito de Dios, ¿para qué? Él no me hace nada a mí. Yo soy el que he hecho todo lo que yo necesito. Yo he creado y yo tengo mis hijos. Y cuando yo tenga mis 70 años, mis hijos cuidarán de mí. Ojalá. Pero el impío es aquel que no le da ningún valor ni a Dios, ni a la vida. Estoy aquí por tratar de sobrevivir en esta sociedad carnavalesca y dura. Una sociedad en que me tengo que hacer fuerte para poder lograr. Murió por los impíos. Dígalo, murió por mí. Ya no soy impío porque le he devuelto mi cara a Dios y Él ha lavado mi rostro y ha ido recreando algo nuevo y ha vuelto su presencia a mi vida. Es lo mejor que yo pueda haber logrado, tener presente a Dios, tenerlo de cerca, morando en mí. Pero Él murió para que yo pudiese volver a Él y dejar de ser impío. ¿Qué clase de amor es ese? Que muere no por el bueno, sino por ¿quién? Por el impío, el débil, el impío. ¿Qué tipo de Dios es ese? Piénselo por un momento. ¿Qué clase de Dios es aquel que envía una parte de Él a su Hijo para rescatarnos, salvarnos, por amor? Versículo 9. 8. Creo que es 8. 5, 8. No, versículo 7. Oye, todavía estamos en el 6. No tenemos ni tiempo para esto. Ciertamente que apenas morirá alguno por una persona recta. Una persona que lo hace todo bien. Hay alguna persona que yo conozco que no se le puede decir que han hecho un error, cometido un error. ¿Verdad que lo hago todo bien? Y hay gente sumamente, no solamente, algunos son soberbios, pero hay alguna gente, oye, que tratan de vivir ¿qué? Una vida justa, una vida recta. Pero no hay mucha gente que moriría por una persona recta. Bueno, gloria a Dios, es recto, justo, pero ¿por qué voy a morir por él o por ella? Así que Pablo empieza, es una defensa, ¿no? Porque él va a plantear quién es este Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiese ser
que alguno que osara morir por una persona buena. ¿Cuál es la diferencia entre una persona recta y buena? Una persona recta quizás no sea bondadosa, pero una persona buena es una persona que va más allá de simplemente cumplir una ley. Está dispuesta a dar de sí a otros, está dispuesta a caminar la segunda milla, está dispuesta a dar de lo que tiene para ayudar a alguna persona. Emana de esta persona un cálido sentido de cariño, de bondad, de amor, de justicia, y la gente le encanta estar con esa persona porque se llenan de tal afecto y les hace sentirse bien y les hace estar en paz. Y quizás así fue su abuelita suya, o el abuelo, o alguna persona. Pero en las chiquitas, ¿moriría usted por él o por ella? No, mucha gente. Ay, pobrecito, está enfermo y se va a morir. Sí, pero necesita 2 millones para unas inyecciones que se tienen que comprar. Ah, no tengo. No puedo. No, lo que tengo es simplemente para el día de mañana. ¿Entendido? Y estamos hablando de la persona buena. Pero en el momento difícil, Pablo está diciendo que, versículo 7, ciertamente apenas moriría alguno por una persona recta, mucho menos pudiera, o con todo, pudiese ser que alguna persona osara morir por una persona buena. Puede ser. Doy mi vida por. Versículo 8. Más. Aquí está el contraste total del ser humano con este Dios a quien. Mas Dios que muestra su increíble, asombroso amor para con usted y para conmigo, en que siendo aún pecador. Ahora, débiles, impíos y... ¿Cuál es el pecador? El que viola las leyes, un rebelde. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo sé lo que me dice la ley. Yo sé lo que debo de hacer. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Pero no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces esta persona pecadora está muy clara en cuanto a su conducta y lo que no ha hecho. Ese tiene 2, lo voy a agarrar, es uno para mí. Ese no necesita de esto. ¿Por qué? Porque, y si usted dice, pero yo no hago eso, pero usted sabe si usted ha quebrantado la ley de Dios o la ley humana, usted lo sabe. Así que Pablo nos categoriza en 3 formas. Primero, débiles. Segundo, impíos. Y 3, pecadores. Estamos mal. Estamos mal. Dígame si hay alguna persona que no es ninguno de esos 3. Ni pecador, ni impío, ni débil. Confiésese. Dígale, yo soy por lo menos uno de esos 3. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Ok. Muy bien. Vengamos, porque tengo que acortar. Mas Dios muestra que su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en nuestra maldad. Usted sabe que hay iglesias que dicen no puedes entrar aquí si no te viste de esta forma, no haces esto, no haces lo otro, porque aquí lo único que estamos aquí son las personas que ya somos.
santos. Bueno, entonces, ¿para qué es la iglesia? Si no es para los que sabemos que necesitamos de Dios. ¿Ah? Ahora, la iglesia en la calle también. Cristo está en la calle para recibir a los que sabemos que somos, ¿qué? Pecadores. Por nosotros, pecadores, impíos, débiles, murió Él. Mas Dios muestra que así es tu Dios. El Dios que se hizo hombre para morir por nosotros, para rescatarnos y sacarnos de la impiedad y del poder del pecado, para ser perdonados y para ser hechos hijos de Dios. Así que mora en nosotros el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Aleluya. Pecadores redimidos por la sangre de Cristo, impíos que hemos conocido a este Dios y le amamos, débiles que reconocemos que solo Él en su gracia nos puede perdonar si revenimos a sus pies y nos rendimos delante de Él y le confesamos como Salvador y Señor de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Así que todo lo que hemos dicho se resume en 3 palabras. Óigalo. Cristo me ama. Dígalo. Dilo otra vez. Ahora métele un tú. Cristo, tú me amas a mí. Y nos ama a todos nosotros. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.